El vínculo depende de la importante planificación del piso, el estado límite de resistencia de los componentes, la cantidad de vida por superficie del piso. O sea, esto significa es, determinamos el estado, el mecanismo del vínculo, sea por cortante o por fricción. Establecido eso, si el vínculo es largo es por fricción, si es corto es por cortante. Dependiendo de la. Una vez tengamos el vínculo definido, hacemos los análisis con la fuerza de vida por R, el desplazamiento, y llegamos a que la viga era una viga W14, W 24% de actividades. Esa es. Entonces ya hay un vínculo definido. Ese vínculo se calcula cuál es la carga lateral que produce el mecanismo del vínculo. Si es cortico, lo importante es el largo. Entonces se determina cuál es la carga externa que sería necesario aplicar. Con esa carga diseñamos todos los demás elementos del óptico en rango elástico. Y lo que libera el vínculo, todo por el relleno, todo por CSPR, nos da unas solicitaciones y momentos importantes, parciales, para diseñar todo el resto de los elementos. Todos permanecen elásticos. Vamos a diseñar la riocha, aquí la riocha no pandea, como en el PAC. La vamos a diseñar con lo que entrega el vínculo, multiplicado por 1, CSPR, elásticamente. Trabajan elásticamente las columnas, las conexiones, todo está elástico, la base, todo. A partir de lo que he aquí un ejemplo. Se presenta el caso del edificio diseñado con ópticos de acero con revestimientos concéntricos. El edificio compuesto por dos torres de 12 pisos con dos sótanos conectados entre sí por varios niveles. Ubicación correcta de los estructuras de dos sótanos entre concreto, al igual que los muros de contención perimetrales. Pisos 1 a 3 para uso comercial, pisos 4 a 12 para vivienda. Este es un edificio real, se podría construir. Una de las razones para ver el edificio va a ser conectado, ya estaba previsto todo en concreto, es que se tenían, ya les comenté en algún momento, un anuncio de 550, 550, 7 metros, 550, 550. Suprimimos el eje de columnas de acá dejando 11, los 7 que estaban, y otros 11. Eso ayudó notablemente a que el costo del edificio fuera competitivo con la estructura de concreto. Y número 2, el número de pilotes que se ahorraron por utilizar esta estructura en lugar de una estructura de concreto. Eso permitió que el proyecto fuera viable. Esta estructura que vimos fue el PAI, en los dos sentidos, entre pisos no sea concreto sobre lámina colaborante de 3 pulgadas con corredores de contrato para acción compuesta. Dimensiones en planta 111 metros por 31, alturas, ahí están. El piso compuesto con lámina Stidec. Y ahí las dos torres tienen una peculiaridad, y es que están separadas del orden de 14 metros entre esta columna y esta columna, pero se conecta, pero hay edificio entre ellas. Entonces, esas zonas del edificio, finalmente, después de muchos análisis, resolvimos que fueran voladizos, o no voladizos, o suspendidas del edificio. Y aquí también están suspendidas del edificio. Entonces, los dos edificios están a 14 metros el uno del otro, y les nacieron unos elementos que casi se encuentran aquí en el centro, dejando un espacio suficiente para que las derivas no se cacheteen. Las plantas son irregulares. Esta es la planta general, ahí están los 11 metros que están grandes, lo que está acá, y ese pico es casi 11, el centro y otra vez allá. Tiene voladicitos ahí, tomos, tiene unos huecos, tanto en planta como en alzado hay huecos. El arquitecto, unas ideas simpáticas, entonces fue creando huecos por todas partes. Esta es la planta del piso cuarto de la torre 1, pero en la torre 6 hay y aquí aparecen vacíos, que en el piso de abajo no eran vacíos.
El piso séptimo, aquí vuelven a aparecer pisos. Es por mí. Aquí apareció otro espacio. Aquí otro. Vamos pasando cositas. El pórtico de fachada, el pórtico con acostamientos excéntricos. Aquí hay un vacío, de estructura. Aquí está esto subvertido del edificio. Pórticos transversales, hay varios pórticos transversales con acostamientos excéntricos. Esto es un vacío, entonces ahí ya se mueven las pilastras. Hay cositas simpáticas en este edificio, bastantes cositas simpáticas. Ahí vemos los voladizos de la torre 2, que es más grande. Caracterización de los padres, las roscas, las columnas y los segmentos de fija por fuera del vínculo deben diseñarse para que permanezcan elásticos bajo las solicitaciones liberadas por el vínculo. Es la premisa fundamental del sistema. Lo anterior significa que debe calcularse la fuerza total que el vínculo. Si es corto, pues será P sub T, que es la estructuración del arma. Si es largo, será M sub P, por construcción, y hay un cortante asociado a ese tema. Hacer el análisis estructural de una fuerza horizontal que produzca el cortante del vínculo igual a 1.25 RY en precio bueno. Para perfiles I hay una codificación para utilizar picas cajón, igual de libros WT, tiene algunas ventajas, para ciertos elementos y otros. Para ciertos elementos se puede trabajar con 1.1 en lugar del 1.25, las vigas por fuera del vínculo, las columnas en los pisos en lugar de 3 pisos. Entonces, espero que nos haya gustado el fin. Vimos en una primera sesión de aprendizaje la ecuación de equilibrio del vínculo y cómo determinar si él es corto o si es largo. Vimos también esta especificación de NSL, vínculos cortos, cortante predominante, fricción predominante, plástica por fricción. ¿Recuerdan la foto? Este es un vínculo corto, solicitado en un ensayo por unas fuerzas cortantes variables, estériles, cosa muy bonita, y al terminar el ensayo con grandes deformaciones, no falló nada. Plastificó totalmente el arma de la viga, tenía un número adecuado de conductores de cortante. Los conductores no están solicitados por el proceso de frecuencia, se ve la posibilidad ahí en ellos, los patines. Miembros, dice el código, las relaciones ancho-espesor deben garantizar un amplio comportamiento elástico en la viga por fuera del vínculo de la nuestra P y M. Esta figura ya la hemos visto. Si el vínculo es a columna, esta es la disposición, y ahí vemos uno de los problemas del vínculo a columna, un gran momento, con grandes deformaciones como las que acabamos de ver en el ensayo, en una construcción hecha en obra, hay cosas malditas. Entonces entran dudas sobre cómo se comporta este vínculo externo. En cambio, este vínculo central, disminuimos el momento a las vigas por fuera del vínculo utilizando una conexión rígida entre kiosca A. Los vínculos tienen unas limitaciones. La resistencia cortante 0,6 por lado de U no se tiene en cuenta la resistencia que aportan los patines cortante, como el momento es tan alto que los esfuerzos normales en los patines son muy importantes y poco le dejan para cortar. Si el vínculo es largo, plastifica por momento. Eso ya lo hemos visto varias veces. En Richard y el señor Popov, una de las grandes ventajas de los vínculos cortos es que el momento de su extremo es menor que MP, pero con la viga por fuera del vínculo plastifica. Entonces, en ese diagrama de momentos que tenemos hace un instante,
se aprecia, si el vínculo es corto, esto no es el sujeto, porque está plastificando por cortante, el momento es pequeño, el momento no alcanza a meter. Es una de las ventajas de esos vínculos cortos, es que no hay en el extremo. Por el contrario, si el vínculo es largo, si el vínculo INP es largo, la viga puede plastificarse la que está por fuera del vínculo, y ese es un mecanismo absolutamente inaceptable. La conexión rígida clostra-viga colabora. La clostra está conectada en la disipación de energía. Como corto se plastifica todo, B es constante y a lo largo son los extremos, N solo en los extremos. Si es largo, el mecanismo implica grandes esfuerzos en los extremos del vínculo. Si es corto, todo el alma está plastificada, pues las deformaciones son más uniformes. Se demostró en los ensayos, estos investigadores, los diagramas de estéresis son permiten menor degradación que los vínculos largos, menor degradación de resistencia y de rigidez. Vínculos cortos versus largos, hay una muy bonita comparación. Capacidad de rotación plástica excelente, menos buena en los largos. Capacidad de disipación de energía muy buena, rigidez alta, muy buena. Funcionalidad arquitectónica regular, puede ser mejor la de los vínculos largos, dejan espacios más amplios para ventanas. Entonces, la resistencia es muy buena en ambos casos, se enseñan bien, y si no hay vínculo conectado a la columna. Comportamiento, si no hay conexión a la columna, es bueno. Deformaciones unitarias. Flexocompresión en la viga por fuera del vínculo es baja si es corto, es alta si es largo. Bandera local en el rango inelástico, poco probable. Entonces, los vínculos largos, en principio, son menos eficientes que los vínculos cortos. Traten de buscar vínculos cortos en lugar de vínculos largos. Si la viga por fuera falla, de poco sirve hacerla más fuerte, pues el vínculo es el mismo perfil. Cuando he visto unos vínculos que se hacen con un perfil menor, está la viga y donde está el vínculo se inventan un perfilito menor, y aquí unas conexiones. Tiene sus inquietudes eso, esas conexiones solicitadas por grandes, tiene que ser vínculo corto para que no haya momentos altos. Entonces transmitimos constantes que son más fáciles de transmitir, pero la cantidad de trabajo que tiene eso, el que he visto lo hacen con placas extendidas. Entonces es muchísimo trabajo, tenemos la viga completa y el vínculo es parte de la viga. En PAC se supone que las provisiones están dadas para permitir un comportamiento del panteo. En cambio, en PAE no hay panteo de biostas, también hay elástico. Nos basamos en el mecanismo para establecer las acciones de los vínculos. Entonces, esto está prácticamente determinado. Las conexiones viga-columna en el extremo pueden ser articulaciones. Las conexiones de la clostra en el punto inferior pueden ser articulaciones. Eso, por costos, por armado, por facilidad, y eso no disminuye la rigidez del pórtico mayor cosa. El hecho de hacer estas conexiones rígidas incrementa muy poquito la rigidez. Entonces, no nos sirve mayor cosa. Si esos son conexiones, si esos son articulaciones, esta figura es esta parte de la cortante se determina si el vínculo es corto, pues es P sub P. Si el vínculo es largo, hay P sub P, y por lo tanto el P es 2 veces los momentos divididos por N. Luego esto es determinada esta fuerza, es conocido. Hagamos una sumatoria de nosotros con respecto a un punto y determinamos cuáles son los axiales en todas partes. Esta barra es simplemente la fuerza cortante dividida por 2N. En la columna, en todos los elementos estáticamente determinados. Podríamos tener
una cortante acá distinta a la que hay acá si las rostras no son simétricas. Entonces, calculamos de los rostros y de las figuras, pues, cuánto puede ser el cortante acá y cuánto acá. Entonces, por eso aparece ese rock también. Si el vínculo es largo, lo mismo establecemos cuánto es la fuerza B para que produzca momento plástico acá, momento plástico acá, 10 veces. Y también determinamos cuál es la constante que tiene que estar actuando externa para que eso se produzca, y así saber las acciones en dióstras, en columnas, en elemento fuera, en viga fuera del vínculo, etc. Acciones mecánicas en los miembros, entonces, cortante en el vínculo, ya hemos visto las dos posibilidades, si es corto o si es largo. Acciones en las dióstras, como estamos suponiendo que vínculo está en su mecanismo, pues se despeja cuál es la cortante axial. Es un problema muy sencillo, si el vínculo es corto, el mecanismo es cortante, si el vínculo es largo, el mecanismo es plastificación. No se recomiendan vínculos largos cuando se conectan a columnas, Popov, Engelhardt y otros, pero en SR10 los permite si se usan conexiones calificadas. Hay muy pocas conexiones calificadas para vínculos largos llegando a columnas. La calificación es distinta de la que se hace para los PRMs. Entonces, AISC 358 no cubre estos casos. Con las secciones liberadas por el vínculo se establece el equilibrio estático y se diseñan todos los elementos. Uno encuentra cuánto es la constante, que se requiere para que se establezca esta fuerza, todo está más sencillo. Columnas, lo mismo, es un equilibrio estático de fuerzas, nos permite saber cuál es el axial que hay allí, se desprecian los momentos, además porque estoy trabajando con conexiones articuladas, sí va a haber algún momento, claro que sí, también que haya pérdidas, porque se desplaza la estructura en algo, pues aparecen momentos pequeños. Este concepto de evaluar las solicitaciones de miembros de la estructura diferentes al vínculo partiendo de las fuerzas exteriores en la física es muy útil. El profesor Boyle nos va a presentar en su metodología de diseño plástico ejemplos relacionados con esto, por eso lo he pasado un poquito más rápido que en otros estudios. La capacidad de rotación se define dependiendo de la rotación del vínculo. Para un vínculo interno es este valor de gamma sub P igual a L sobre L por delta. Se halla en función de la deriva, necesitamos suficiente precisión. Entonces hay que calcular ese giro y compararlo con el giro permitido que está en columna. ¿Cómo lo hallamos? Es este delta sobre H externo. Se supone que te parece más o menos correcto esto externo. Este es un ángulo externo. Problema de geometría. Para un vínculo doble, la orientación cita lo mismo. Tanto para cortos como para largos, uso una corrección rígida de rígida, es beneficioso. Ya lo mencioné. Lo mismo si se detalla que la intersección de los ejes de la misma caiga dentro del vínculo. Pues aparece un momento que es lo contrario de que era la vida. De acuerdo con Engelhardt y Popov, que son los personajes que más han estudiado este sistema de los ópticos excéntricos, enfrentado recientemente por esos otros investigadores, el transporte de resistencia 95 propuesto por ISC puede resultar insuficiente para perfiles con patines gruesos, en los que el aporte de la resistencia aumentante de los patines es importante. Y vale la pena revisar el recurso de resistencia, cómo se distribuye el esfuerzo portante en una viga. Es de este estilo, puesto que el esfuerzo ejecutado por el área en el alma es muy
mucho mayor, según la vida, mayor que el esfuerzo que es variable de 0 a máximo en los patines. Normalmente se dice el cortante resistido solamente por el largo. Los patines no contribuyen. Eso es cierto si los patines son delgados, pero en patines de más de 1 pulgada, 5 milímetros, comienza a ser importante el aporte que hay a la cortante por el vínculo. Entonces, cuando suponemos que se va a presentar plastificación del área igual a F por el área de peralte por T, eso decimos, esa es la cortante de plastificación. No. Si los patines son gruesos, la cortante de plastificación es un poco mayor y nos vamos a llevar sorpresas al evaluar dicho el comportamiento real, porque vamos a evaluar esa cortante de espesor por peralte como el de plastificación, por el relleno por 1,25. Y con eso vamos a diseñar biostras y columnas, y fibras por fuera, y placas base, etc. Pero si resulta que la cortante plástica es mayor por la contribución de los patines, entonces no va a plastificar como lo que creíamos, sino más. Y entonces va a liberar más. Entonces están recomendando estos investigadores que el 1,25 se vuelva 1,40 hasta que lleguen las investigaciones por el momento. 1,40 para el esfuerzo. Hasta aquí el repaso de los aspectos teóricos. Volvamos a nuestro ejemplo que les estaba mostrando. Se realizó un análisis plástico por el método de análisis directo. Se contemplaron los efectos PDK mayúscula, se aplicaron las cargas ficticias, también los PDK minúscula, para tener en cuenta imperfecciones de la estructura. El sistema estructural en principio se adaptó a un R sub 0,6 omega de 2. El espectro de diseño para la zona que está ubicado en este edificio. Evaluación de las cargas. Eso es un problema conocido por ustedes, por cargas, masas. El viento, se hizo un análisis del viento porque puede despegarse a pasar a Bogotá. Normalmente el viento no gobierna el diseño del edificio, pero sí gobierna el diseño de los componentes, de las fachadas, de los vidrios, etc. Tiene escaleras eléctricas en los pisos de abajo, comerciales, tiene ascensores, tiene equipos, tiene otras cargas. Derivas, trabajamos con el límite de 1,42, se verificaron las derivas, se verificaron los ángulos, pero jugaron a utilizar algunos elementos porque la deriva estaba un poquito más alta de lo permitido. Estas alturas de columna de 5,60 en los primeros pisos introducen problemitas. Se verificaron los ángulos de rotación de los vínculos, irregularidades, aquí la irregularidad es muy importante. La redundancia, se hizo un análisis de redundancia completo del pórtico, en función de que la estructura tiene 6 vínculos en cada nivel, y la pérdida de resistencia de uno de ellos no alcanza a superar el 33%. En este caso, no se hace solamente abajo, se quita esa pieza y se analiza, se hace un análisis de la estructura para ver qué resistencia pierde, o sea, las vigas y los elementos, qué tan sobrecargados resultan para quitar un vínculo. Coeficiente R para los primeros análisis, el mecanismo, resultó en 5,4 por las irregularidades y demás. Se verificaron las limitaciones. Los light break shoes, aceleración pico recomendada para el transporte humano. Diseño de elementos estructurales cíclicos, diseño para las diferentes combinaciones de carga. El diseño por mecanismo, ahí es la parte más linda, entonces ya se hicieron los pasos de cálculo de derivas, R's, no es error. Ahora ya tenemos unas vigas específicas, por lo tanto unos vínculos,
y esos vínculos son los que vamos a plastificar para establecer el componente de todos los demás elementos. Vamos a análisis muy interesantes. Ahí está la dióstro con su elemento vector en el extremo, los momentos por fuera del vínculo. En este caso hay una conexioncita para este momento. Elección de la longitud del vínculo, trabajar en varias longitudes hasta llegar a un vínculo de 1 metro de longitud, que para este caso se depende de cada vínculo, en función de M sub P y de P sub P. Entonces, cada viga, este metro aquí es vínculo aportante, la otra viga podría ser vínculo a fricción, depende de su resistencia N y su resistencia P. El ángulo de rotación plástica permitido, dependiendo de si es vínculo largo o corto. Estas son las ecuaciones que tiene NSL. NSL da este valor y este valor. Entonces, este es la interacción. La primera etapa que hace es tratar de buscar vínculos cortos que es más favorable. Aplica sus cargas de sismo, cargas verticales, combinaciones antinaranjas, y llega a unos elementos que le garantizan la deriva, cumplir deriva. Ahí ya quedó con unos elementos. Entonces, en ese momento ya tiene una viga. Si esa viga le resulta de vínculo largo, la permite vuelta a la forma. Ya la viga está. Simplemente cierra un poquito la ubicación de las diagonales y que lo vuelve corto. Si quiere corto, ese es el intermedio. Los largos son muy bien recomendables. Cuando usted lee, por ejemplo, un autor que se llama Robert Enrique, le va a decir que los largos son los mejores porque son los que mejor disipan la energía, y tiene razón, pero del resto las condiciones son más favorables hacia el corto. Ahí está detallado la conexión, armamento, es por deslizamiento crítico. Entonces las placas estas están un poco más separadas, tienen una separación interna igual a la delante de la diagonal. Conexión para cortante. El momento de uno es el momento de plastificación de la dióstro, mucho más bajo. El mecanismo es este, y lo que le entrega, le libera ese vínculo a todo el resto de elementos, multiplicado por RY por 1 del 5, es lo que se usa para diseñar todos estos elementos, estas conexiones. Entonces, esto va a estar en una rueda sin toda esta conexión. Ahí no va a haber plastificaciones. Ahí está el edificio, la realidad, pues, cómo creó esa conexión. Es una conexión de deslizamiento crítico, por eso ve que no hay pintura. No se aplica pintura. Las conexiones viga con una fuera del PAI son de este estilo, conexiones aportantes. Ahí está el edificio de construcción. Ahí va diciendo. Hay que hacer presentaciones en el taller para garantizar que eso está pasando en los cuerpos. Las conexiones son complejas en el sentido de que tienen muchos pernos, platinas inclinadas con inclinaciones diferentes entre sí, dependiendo de la altura, dependiendo de muchas cosas. Entonces, ahí está esa estructura para la conexión. Hay que pasar una grata al momento de desquitar la pieza, porque habrá una oxidación.
ustedes, es bueno el taller hacer los pases de piezas de la presentación para estar seguro de que todo está ensamblando. Ahí va creciendo el edificio. Un pare en dos sentidos. En esta columna hay cosas que llegan en dos sentidos. Ahí no tenemos problemas con los puede haber un o como lo sabía antes de que tuviéramos condiciones calificadas para las condiciones de riesgo. Ahí está el requisito, tienen unos cuerpos por ahí, vean. Eso es arquitectura. Eso no, ahí no hay nada, es un espacio vacío. Y por allá hay otro. Pasan cosas muy. Ahí se está avanzando el proceso de desmontaje. Todavía nos queda una ruedita, ya la otra se fue, se nos toca una ruedita. Preguntas. Si hay preguntas complicadas, vamos a subir al ingeniero de entonces,